Me llamo Víctor, soy Policía Municipal de Madrid y actualmente pues, estoy trabajando en la Unidad de Gestión de la Diversidad. Mi nombre es Alfredo Campos, soy abogado especializado en Derecho de Extranjería y en Protección Internacional. Tengo también experiencia en el ámbito del tercer sector, en las organizaciones no gubernamentales, también experiencia en la administración pública, pero generalmente relacionado con la inmigración. Desde 2016 se creó la Unidad de Gestión de la Diversidad, la cual nos encargamos tanto de la investigación de los delitos de odio como en realizar todas aquellas campañas de sensibilización, tanto de jóvenes como mayores, que son susceptibles de ser víctimas de delitos de odio. Porque una de las problemáticas que nosotros hemos observado desde el principio es que muchas veces los colectivos y las personas susceptibles de sufrir estos ataques intolerantes y discriminatorios, pues o bien tienen problemas con las normas porque no las conocen, o bien no tienen una confianza adecuada hacia los servicios policiales o hacia los servicios públicos para poder denunciar estos hechos. Entonces, gran parte de nuestro esfuerzo se basa en sensibilizar, formar y colaborar con entidades sociales y colectivos para que este tipo de hechos no se den en nuestra ciudad. Las acciones que podemos considerar delitos de odio pues puede ir desde un simple acoso en el colegio, ¿no? Humillando, riéndonos de un compañero por ser extranjero, por tener discapacidad o cualquiera de estas circunstancias, hasta incluso esa discriminación laboral o al acceso a la vivienda, pasando por un homicidio por motivo de orientación sexual. ¿Cómo sabemos que hemos sido víctimas o testigos de un delito de odio? Pues muchas veces porque son hechos gratuitos. Las víctimas no han realizado ninguna acción como que fomenten, ¿no? que sean atacadas por estas circunstancias. Las víctimas suelen pertenecer a un colectivo o defienden los intereses de algún colectivo de los que han sido históricamente vulnerados. Muchas veces hay ciertos insultos o ciertas expresiones que se repiten, ¿no? Como tú no eres español, fuera de España, no queremos gente como tú en nuestro país, o se ríen de las cualidades de esta gente. En estos casos podemos estar hablando de un delito de odio. Digamos que el perfil generalizado de los autores de delitos de odio es un varón español de mediana edad. Digamos que es la generalidad de los autores que tenemos nosotros, o bien que registramos o bien de las denuncias que nosotros recepcionamos e investigamos. El perfil que tenemos de víctima de un delito de odio es de una persona extranjera, o bien hombre o mujer. Normalmente suelen ser jóvenes o mediana edad, o bien que es simplemente extranjera, o bien españoles pertenecientes al LGTB, también hombres, mujeres, y o bien la intersección entre las dos, persona extranjera y LGTB. Es un discurso intolerante y discriminatorio que se realiza contra aquellos colectivos que históricamente han visto vulnerados sus derechos. Lo que más se nos denuncia es por motivos racistas y xenófobos, también contra el colectivo LGTBI, y también puede ser incluso contra los menores no acompañados, contra personas musulmanas y demás. Dependiendo de la época y del momento social, pues es un colectivo el que es diana, digamos, del discurso intolerante que se realiza. Puede ir desde un simple insulto hasta pues eso, un discurso mucho más elaborado a través de redes sociales o en medios digitales o en prensa, que pueda ser realizado por cualquier persona que pueda tener algún tipo de representación pública. El discurso de odio perjudica gravemente lo que es la convivencia social, dado que lo que primero que se da es una intolerancia, un prejuicio hacia una persona, hacia un colectivo.
cuando esto la persona, el autor, digamos, que va a cometer este tipo de hechos, genera en sí esa intolerancia, esa discriminación, ese odio hacia cualquier persona por cualquiera de los motivos que hemos hablado, es cuando posteriormente se llega a ese delito de odio. O sea, al final la gente o bien ataca o bien no quiere tener a un vecino o bien no lo quieren tener en su puesto de trabajo porque tienen ese prejuicio, ¿no?, de que una persona extranjera es peligrosa, de que una persona extranjera nos viene a robar, de que las personas extranjeras, ¿no?, en este caso, ¿vale? Y cuando este prejuicio, este discurso de odio realmente cala en la persona es cuando se producen, ¿no?, estos hechos intolerantes y discriminatorios. Entonces, digamos que atajar esta problemática del discurso de odio es un objetivo tanto nuestro como debería serlo de la sociedad en su conjunto para evitar estos delitos de odio. Por otro lado, la ley es clara y cuando se están emitiendo discursos de odio, eso no está amparado en ninguna norma y en ninguna ley. Todos estos vientos que tenemos ahora políticos en muchos países de Europa, estas formaciones de ideas bastante extremistas y que propugnan una idea de odio frente al extraño, ¿no?, frente al que no es en principio de nuestra comunidad, según dicen ellos. En muchos casos no hay que olvidar que pueden estar o que están rayando la legalidad, porque bueno, los discursos de odio no están amparados en ninguna ley y bueno, sí que es verdad que muchas veces son discursos un poco maquillados, bordeando esa legalidad, rayando, pero bueno, en todo caso, en el momento en que caen en informaciones falsas, en el momento en que caen en ideas de odio simplemente por la procedencia de la persona, sin tener ninguna base respecto a lo que haya podido haber hecho o dejar de hacer, sin duda esto está traspasando el margen de la ley y esto debería ser perseguible y debería ser, los ordenamientos jurídicos deberían ser más contundentes respecto a este tipo de actuaciones. El discurso de odio puede no llegar a ser una infracción ni administrativa ni penal, pero en el peor de los casos podría llegar a ser un delito con penas de prisión. Puede llegar en las penas de prisión entre 6 meses y 2 años o 1 a 4 años, dependiendo de los medios o de la gravedad del discurso, ¿no? Sí que es verdad que a través de las redes sociales la condena es un poco mayor, está más agravado en realizar este tipo de discursos de odio a través de las redes sociales en este caso. Puede haber una crítica generalizada, ¿no?, por parte de la sociedad de que las personas extranjeras no quieren trabajar o no quieren acceder a una educación, y nosotros sí que es verdad que desde aquí de la unidad hemos recepcionado varias denuncias al respecto de la discriminación que sufren tanto en el acceso a la educación como en el acceso al mercado laboral, ya que o bien en la entrevista o bien antes de las entrevistas, una vez que la persona aparece y bien o por su apariencia física o por el apellido o por cualquier otra circunstancia el empleador cree que es una persona extranjera o ve que es una persona extranjera, pues se le retira de los procesos selectivos o incluso ya no se le vuelve a llamar ni a contratar. Ha sido un poco el eje de la campaña de determinadas formaciones políticas, bueno, pues un poco advirtiendo o alertando del peligro que constituye este colectivo para la sociedad. Bueno, vamos a ver, yo creo que tampoco hay que sacar las cosas de contexto. Está claro que son menores en situaciones muchas veces difíciles, provenientes de familias desestructuradas,
en país de origen. La experiencia que tenemos nosotros aquí en la unidad con los menores no acompañados es que son un colectivo muy vulnerable, en el que al final tenemos que tener la conciencia de que son niños y niñas que viajan muchas veces de manera muy vulnerable aquí a España, se encuentran sin sus familias y sin sus seres queridos y se encuentran muy desprotegidos y muchas veces han sido atacados de manera intolerante y discriminatoria en nuestra ciudad, ¿no? Nosotros tenemos conocimiento de estos ataques a través de las entidades sociales sobre todo. Es verdad que también puedan ser autores de ciertos delitos, pero es verdad que se les imputa mucho más delitos de aquellos que los reales, ¿vale? Dado que como son un colectivo muy vulnerable en el que pocas personas o pocas entidades realmente puedan protegerles, se encuentran en una situación muy vulnerable en el que muchas veces son atacados injustamente por este tipo de situaciones. Una vía, lógicamente, por la que tenemos que optar es primero la integración laboral. Hasta hace bien poco las normas impedían el acceso de estos jóvenes al mercado laboral y en el momento en que pasaban de la situación de protección y cumplían los 18 años, pues eran dejados un poco en una especie de limbo que les abocaba pues a situaciones más complicadas. Ahora, con la nueva normativa que se ha sacado recientemente, parece ser que estas trabas de acceso al mercado laboral se van a eliminar, con lo cual yo creo que es un paso importante de cara a la integración.